Saludos querida audiencia, volvemos al ruedo con otro relato. Lamento por demorar mucho la salida de videos en mi canal. La vida laboral es muy dura, pero amo lo que hago, así como también amo relatar historias. Espero que disfruten mucho de esta nueva entrega, así que sin más preámbulos, comencemos. El supuesto origen de Skibidi Toilet. Me enferma ver cómo todo mundo se ha divertido mucho con esta tendencia. A mí no me parece nada gracioso, al contrario, me parece muy indignante que estén usándolo como algo divertido y de entretenimiento. Solo verlo como tendencia, hace que me dé tanto horror recordar lo que pasó hace muchos años atrás, precisamente cuando yo era niño. Y para colmos, fui testigo de uno de los genocidios más terribles que pudo soportar la humanidad en toda la historia de la existencia. Solo con decirles que fui afortunado por haberlo sobrevivido, ya debería decir mucho sobre ello. Yo fui con mis padres a un partido de béisbol. Me sentía muy feliz de ver un partido en la ciudad. Me sentí feliz cuando vi mi primer home run. Fue lo más alucinante que pude ver en mi vida. Todo el público estallaba de emoción. Hasta mi papá, que es medio introvertido, gritó de emoción con ello. Me sentí tan feliz aquel día, porque una de las cosas que me gustaba ver, era que mis padres estuvieran muy felices. Esto hubiera sido el paraíso, si no hubiera sido por aquella alarma que sonó en aquel momento que marcaría por siempre mi vida. Mis padres me llevaron lo más lejos posible de aquel lugar que había sido todo un lugar de distracción. Ahora se convirtió en un lugar lleno de espantos y miedos. Como se los dije antes, yo era niño en aquellas épocas, y poco sabía de la realidad de aquel momento. Solo sabía que mis padres me llevaban lo más lejos posible. La alarma seguía sonando con mucho estruendo. Nunca lo he podido olvidar, hasta estas épocas que ya estoy canoso, con barba blanca, y con bastón. A veces me da pesadillas aquella alarma. Aún ronda mucho en mis recuerdos. Con mis padres tuvimos que recorrer varias calles, hasta dar con una casa, que por el aspecto que tenía, esta se encontraba abandonada. Tal cual, estaba mohosa, con varios maderos a punto de caerse. Quizás hace años atrás fue la última reparación en este lugar, pero mis padres sabían que este lugar era el más propicio para esconderse de la amenaza que acechaba en las afueras de aquella edificación. Tuvimos poco tiempo para explorar esa edificación antes de que el peligro acechara hacia nosotros, puesto que escuchamos un montón de pasos que venían hacia esta edificación. Mis padres se alertaron bastante con aquellas pisadas. Pude ver cómo buscaban con desesperación algún sitio en donde nos pudiéramos esconder de esas presencias, mismas que se estaban acercando de a poco. Yo me contagié bastante del miedo que desprendían mis padres. Por alguna razón sabía que eso significaba algo muy malo para nosotros. Mi papá estuvo buscando, hasta que sintió algo entre sus pies. Dio unos cuantos zapatazos en un punto del suelo, y eso mi padre me enseñó que significaba que había un lugar hueco en aquel sitio. Él estuvo explorando los alrededores de aquel punto, hasta que encontró una manija de la cual poder jalar. Se trataba de un pequeño escondite. Mi mamá y yo entramos en este sitio, pero mi padre no cabía en aquel escondite. Lo peor es que las pisadas ya estaban cerca, al punto que ya habían entrado en esa edificación. Mi padre decidió cerrar la compuerta de aquel escondite, a la vez que nos hizo una seña de silencio. Mi mamá me dijo explícitamente que nos quedáramos callados, hasta que los dueños de esas pisadas por fin se fueran. Los dueños de esas pisadas se aparecieron en aquel lugar. Eran varios sujetos vestidos como los soldados que veía en la tele, cuando mis padres veían las noticias. Eran ellos mismos, con esos trajes, y con esa insignia tan representativa, como lo es la famosa esvástica que todos ustedes de seguro conocen de sobra. Ellos rodearon a mi padre. Y empezaron a hablar en ese idioma que yo desconocía bastante en aquella edad. Mi padre por lo visto sí los entendió, porque les respondió que él solo estaba ahí de paso. Pero aquellos sujetos por lo visto no se la creyeron, puesto que aún seguían hablando en ese idioma que no conocía. Mi padre solo seguía respondiendo con algunas frases como, solo andaba de paso, o solo quería conocer el lugar, y estoy solo, nadie más venía conmigo. Esos soldados seguían sin creerlo, y uno de ellos dio el primer paso, al darle un puntapié en la entrepierna a mi padre. Otro le fue a dar un puñetazo en la cara a mi padre. El siguiente le dio un golpe en la barriga. Y otro le dio un patazo a mi padre en la boca.
La sangre empezó a correr en aquel lugar. Mi madre solo dijo que me quedara callado, independiente de lo que yo escuchara. Esos sujetos siguieron golpeando a mi padre, y él finalmente cayó al suelo, producto de la golpiza que le dieron esos malditos. A mí me daba dolor ver aquella escena que tuvo que soportar mi padre, con tal de defendernos a nosotros. Mi mamá también lloraba a más no poder, pero igual seguía insistiendo en que siguiera haciendo silencio. Hasta que pude ver cómo los soldados empezaron a arrastrar a mi padre hacia otro sitio. Esos sujetos seguían riéndose mientras arrastraban a mi padre a un sitio desconocido en aquel entonces. Me daba ganas de salir y ver a mi padre, pero mi mamá me retuvo, insistiendo en que debía quedarme a esperar. Así tocó hacerlo, hasta que escuchamos los gritos de mi padre. Algo que nunca podré olvidar, como tampoco podré hacerlo con las risas malvadas de aquellos sujetos infernales. No sabía qué pasaba en aquel instante, pero no pintaba nada bueno. Luego escuchamos las pisadas de esos sujetos, mientras seguían riendo de una forma malvada. Vimos cómo ellos se fueron de aquel sitio. Abrieron la puerta, y todos salieron, para ya no alcanzar a escuchar nada. Esperamos unos minutos, hasta que mi madre me dijo que ya podíamos salir de aquel escondite. Salimos del escondite, y luego fuimos a buscar a mi papá. Buscamos por varias habitaciones, y no encontramos nada. Seguimos buscando, hasta que llegamos al baño de aquella edificación. Mi madre tenía mucho miedo de abrir la puerta, pero sabía que debía hacerlo. Cuando lo hizo, pude ver el cuerpo de mi padre en la esquina de aquella habitación. La sangre estaba dispersada por todos lados, pero eso no fue lo más horrible, sino el habernos acercado al inodoro para ver que ahí se encontraba algo. Jamás lo podré olvidar, incluso en estos tiempos que ya estoy viejo. Ahí en el inodoro estaba la cabeza de mi padre. Mi madre lloraba a más no poder de aquella horrible escena. Yo no me quedaba atrás, porque este horrible escenario me sigue persiguiendo hasta estos tiempos en que ya estoy viejo. Logramos sobrevivir a ese horrible holocausto. Mi madre y yo tuvimos que someternos a terapia psicológica por un largo tiempo. Yo no podía sonreír fácilmente, puesto que al inicio tenía horribles pesadillas de aquel suceso tan traumante que me terminaban despertando a medianoche con un llanto que no podía controlar. Mi mamá tenía que venir a abrazarme cada noche, y consolarme lo más que pudiera para que yo pudiera volver a conciliar el sueño. Fue tan duro al inicio, aún sigue siendo un infierno tener que recordarlo. Y más cuando veo esa maldita tendencia llamada Skibidi Toilet. Vuelven a mí esas horribles pesadillas, y siento que otra vez todo se convierte en un infierno. Si bien me enseñaron a no odiar a nadie, solo deseo que los que le hicieron esa maldad a mi padre, hayan recibido su merecido, o que estén pagando en el infierno. Y los que hayan hecho esta tendencia o se hayan enterado de esta horrible historia, que algún rato el Ser Supremo imparta el castigo más adecuado para ellos. Yo por mi parte me alejaré por completo de las redes sociales para volver a sanar esas heridas que se están volviendo a abrir. No sin antes preguntar, si ustedes conocen algún otro origen tan horripilante como el que les cuento, háganlo saber en la caja de comentarios. Les deseo una noche muy escabrosa, queridos espectadores. Eso fue todo con el relato de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado mucho, a pesar de la demora. Me inspiré bastante de un relato que había contado Dross en su momento, por lo que decidí darle mi propia inspiración para hacer que sientas terror y tengas dulces pesadillas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Si ya lo hiciste, dale click a la campanita para estar pendiente de nuevas entregas en mi canal. No olviden compartir con sus amigos, para que podamos seguir creciendo. Les mando un saludo a la distancia, y ya nos veremos en el siguiente trabajo. Hasta pronto.